Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos y gracias por asistir a su Instituto Bíblico del Aire. Una de las más grandes declaraciones de Jesús se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús dijo estas palabras al final de su ministerio terrenal. Estas palabras constituyen la evaluación de su propia obra y ministerio. En el estudio de hoy veremos cómo esas mismas palabras deben constituir una medida de nuestras propias obras y ministerios. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos este interesante estudio. Abra su corazón a lo que Dios quiere enseñarnos hoy por su palabra. ¡Qué gozo! ¡Cuánto nos alegra que haya podido asistir a nuestro encuentro en su Instituto Bíblico del Aire! Si es la primera vez que nos sintoniza, estamos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo por capítulo y versículo por versículo, y nos encontramos a la altura del capítulo 17 de este Evangelio. Y usted, amable estudiante que nos sintoniza día por día, posiblemente recordará que en nuestro programa anterior estuvimos considerando la sección de la oración del Señor que nos habla de su vida, obra y ministerio. También hablamos de la obra que el Señor nos da para hacer, cómo nos llama a servirle. En ese contexto hablamos sobre el concepto de la predestinación. A veces necesitamos una pequeña lección teológica. A veces tenemos la impresión de que Dios el Padre es un ser lleno de ira y que Jesús es quien lo apacigua. En esos términos, Jesús vino a este mundo a morir en la cruz con el propósito de apaciguar a este Dios airado, y cuando Él sufrió suficiente, Dios el Padre fue apaciguado, y en base a eso perdona al pecador. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que la justicia absoluta de Dios tenía que ser satisfecha, pero quien puso todo en movimiento para que la divina justicia de Dios fuera satisfecha fue el mismo Dios Padre. El Padre es el principal actor. A lo largo de esta oración en Juan 17, usted encontrará esa verdad revelada. Fue el Padre el que comisionó a Jesucristo y le dio autoridad y poder para que les diera vida eterna a todos los que el Padre le diera. Podemos ver una definición de la vida eterna aquí en este verso 3. Recuerde que parte de nuestro estudio es encontrar respuestas a las preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida? En esta parte de esta gran oración, Jesús es el Eterno, el que existió en el estado eterno juntamente con el Padre antes de la creación del mundo. La palabra eterno en este contexto significa aquel que fue, que es y que siempre será. Los que estuvieron con Jesús mientras Él estuvo en la tierra conocieron a uno que siempre ha sido, conocieron a alguien que fue y vivió con ellos en su tránsito por esta vida, y a uno que vivirá porque vive en nuestras vidas hoy. Así podemos definir la palabra eternal. ¿Qué es la vida? La vida eterna no es solo vida en términos de cantidad, es también calidad de vida, la calidad de vida que Dios el Padre siempre quiso que su pueblo tuviera. Fue lo que perdimos en la caída que nos relata el libro de Génesis. Pero Jesús nos devolvió eso mismo nuevamente. Y esta es su definición de la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Usualmente Juan repite ciertas palabras a lo largo de su Evangelio. Y esta es otra de esas palabras que él usa a menudo, la palabra conocer. Juan es grandioso con la idea de que es posible que nosotros conozcamos a Dios. Y cuando dice esto no se refiere a un conocimiento cerebral o intelectual de Dios. Él nos habla de algo experimental y relacional. Se nos dice que Adán conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo. Esa es la manera en la que esta palabra es usada en el Antiguo Testamento. Significa conocer íntimamente por relación, como sucede en la relación matrimonial.
en la que la pareja llega a tener una completa intimidad que llega hasta el punto del contacto o la relación física. Esa es la idea de esta palabra. Cuando llegamos al capítulo 8 de Juan, ya Jesús le había predicado a mucha gente y algunos de ellos habían creído en él. Él le dice a estos nuevos creyentes: si ustedes permanecen en mi palabra, llegarán a ser verdaderamente mis discípulos, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y cuando Él nos explica esto más ampliamente, añade: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A lo que Jesús se refirió no fue al conocimiento teológico, doctrinal o a la memorización de las Escrituras. Él nos dice que es posible que permanezcamos en su palabra hasta el punto que vayamos más allá de la palabra escrita y entonces conozcamos por relación al que es la palabra viva. Es eso lo que Jesús enfoca para nosotros aquí. Eso es la vida eterna, que puedan conocer al Padre. Él no dice que conociendo a Dios y a Jesucristo alcanzaremos la vida eterna. Él dice que eso es la vida eterna. Un gran estudioso de las Escrituras, J.B. Phillips, en una de sus traducciones de Primera de Juan, dice: han llegado a ser parte de lo permanente y no pueden morir nunca. Cuando usted se une a Cristo, cuando está en unión con Él, de la misma manera que la vid y las ramas, usted se hace parte de lo eternal, de aquel que es eterno, y usted no puede morir nunca. Conocer a Dios, conocer al Cristo vivo de una manera experimental y relacional, eso es la vida eterna, nos dice este pasaje. Así que, aquí encontramos la comisión que le fue dada a Jesús. Encontramos su encarnación en el verso 5. En los versos 2 y 3, su comisión fue tener la autoridad sobre toda carne y darles vida eterna a los que el Padre le diera. ¿Cuándo ejerció Él esa autoridad mayormente? Recuerde que en Juan 10 Él dijo que tenía la autoridad de poner o entregar su vida. Él tenía la autoridad de ponerla y de volverla a tomar. Podríamos decir que Él se refiere a lo mismo aquí. ¿Cuándo hizo Jesús esto de darle vida eterna a los que le fueron dados? Eso ocurrió cuando finalizó su obra en la cruz, cuando expió el pecado y obró la reconciliación. Y esta obra consumada de Cristo es la base sobre la cual Dios el Padre les da vida eterna a los creyentes. Así que, en estos primeros 5 versos de Juan 17, encontramos la encarnación de Cristo, la comisión y lo que podríamos llamar una de las más grandes declaraciones del mundo. La más grande declaración del mundo no es la declaración de independencia de su país. La más grande declaración del mundo es la declaración del Evangelio de Cristo. Hay un sentido en el que encontramos un enfoque de esa declaración en el versículo 4 especialmente. Este verso resume todo lo que Él nos ha dicho en estos versos cuando dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa obra abarcó muchas cosas, pero especialmente esa obra fue darle vida eterna a aquellos que el Padre le había dado al ejercitar la autoridad que el Padre le dio para hacer eso. Y esa autoridad se expresó de manera especial en la cruz. Una vez más, en estos 5 versos, nuestro Señor ora por sí mismo, su obra y ministerio. Y es maravillosa la aplicación devocional que podemos sacar de toda esta verdad. En los versos 6 a 19, la segunda parte de la oración, usted puede ver cómo Él ora por sus discípulos, aquellos a quienes Él introdujo a una relación consigo mismo y con el Padre Celestial. A Él se le dio autoridad sobre toda carne para dar vida eterna. Y Él estuvo haciendo eso cuando se les reveló a ellos, cuando les dio a conocer al Padre y a sí mismo. Por lo tanto, Él los pudo llamar sus hijos espirituales. Pablo se refirió a Timoteo de esa manera. Y en el día de hoy, cuando usted guía a alguien a Cristo, usted lo puede considerar como su hijo espiritual. En la tercera parte de esta oración, del verso 20 al 26,
Cuando Jesús ora por aquellos que creerían por la palabra de sus hijos espirituales, podríamos decir que oró por las próximas generaciones de los hijos de sus hijos. ¿Tiene usted hijos espirituales, querido hermano? Por la predicación del Evangelio, le puedo compartir que tengo cientos de hijos espirituales. Cada vez que el Señor nos ha dado el privilegio de predicar su Evangelio y las personas responden al Evangelio recibiendo a Jesús, puedo decir que se constituyen en mis hijos espirituales. Y a esta maravillosa experiencia de ver a personas nacer de nuevo en Cristo, se añade la experiencia de ver cómo muchos de esos hijos espirituales hacen la obra de Dios para dar a luz por medio de Cristo a nuevas generaciones. Es un gran gozo cuando alguien que usted ha ganado para Cristo le presenta a su vez a otra persona que él mismo ha guiado a los pies del Salvador. Y en ese mismo sentido podría decir que tengo nietos espirituales. Suena como algo gracioso, pero es a la vez maravilloso. Así que en esta oración, luego de orar por sí mismo, nuestro Señor ora por sus hijos espirituales y los hijos de sus hijos. Jesús oró por usted y por mí en aquella oración sacerdotal. En nuestros próximos estudios estaremos analizando las próximas 2 secciones de esa oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. También veremos lo que el Espíritu Santo nos dirá sobre la persona de Cristo, sobre la fe y sobre la vida. Espero que se sienta animado a continuar con nosotros hasta el final de esta serie de estudios, mientras continúa leyendo este maravilloso capítulo 17 del Evangelio de Juan. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios son de bendición para usted. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios que recibirá completamente gratis a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en la próxima clase.